Eh, ¿Estamos? Ya. Escucharemos a nuestro presbítero Ariel, quien le corresponde el sermón del día de hoy. ¿Ah? Que el Señor les bendiga. Ya estamos en el mensaje número 26 de la serie de Apocalipsis. Así que vamos a estar compartiendo ahí en Apocalipsis 16 el capítulo completo. Así que si quiere lo busca mientras tanto para que podamos leer, ¿no es cierto?, dicho pasaje. Apocalipsis 16 del versículo 1 al versículo 21. ¿Lo tiene por ahí? ¿Sí? Ya. El pasaje de hoy día va muy relacionado con el pasaje de la semana anterior. De hecho, creo que Vladi lo comentaba el día miércoles, que en realidad podía haber sido un solo sermón el 15 y el 16 porque están demasiado relacionados. Así que vamos a leer el 16 y dice así. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que le decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre, y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas, tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Versículo 7. Oí también que otro decía desde el altar, ciertamente Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó, para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonio que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, versículo 15, que es como bien extraño, de hecho lo vamos a ver porque se produce un quiebre en el relato. Versículo 15 dice, miren, yo vengo como un ladrón, bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar, versículo 16, y los reunió en un lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de la tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira, y todas las islas y los montes desaparecieron. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada, con granizos que pesaban más de 20 kilos. Fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. Le pido que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites reunirnos este domingo, Señor, y como bien recordaba, Señor, tanto el Salo en su oración como Cristian, este primer domingo de Adviento. Y estamos agradecidos porque gracias, Señor, a tu sacrificio nosotros podemos tener acceso directo a tu presencia y podemos reunirnos, podemos, Señor, adorarte, podemos alabarte, Señor, podemos tener esta vida nueva, Señor, que tú nos has regalado, y estamos totalmente agradecidos.
Te pedimos, Señor, que tú dirijas mis palabras, Señor, para que sea tu palabra expuesta con fidelidad, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este capítulo, Señor, de Apocalipsis, Señor, que vamos a revisar el día de hoy, y que por sobre todo nuestras vidas sean edificadas, sean confrontadas, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor, de manera directa a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pido esto a través de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 16 es digno de Hollywood, es como bastante extraño, ¿no es cierto? Bueno, en realidad todo el libro de Apocalipsis tiene algunas imágenes súper raras y potentes. Y como siempre lo hemos dicho, gran parte de la imaginería que aparece en el libro de Apocalipsis, gran parte de las visiones, gran parte de las imágenes que aparecen en el libro de Apocalipsis, tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con los relatos del Antiguo Testamento. De hecho, si revisamos estas copas aquí, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Con todas estas plagas. ¿Ah? De hecho, se parecen mucho a algunos otros relatos. ¿Juicio? ¿Pero algún relato del Antiguo Testamento? Sofi, ¿qué me decía así? Las 10 plagas. Es muy parecido, ¿no es cierto? De hecho, hay un comparativo, ¿no es cierto?, en donde se hace un comparativo, en realidad, de gran parte de esas plagas, cómo precisamente se parecen mucho a las 10 plagas que Dios, ¿no es cierto?, envía a Egipto para liberar al pueblo que estaba cautivo en esa región. El gran conflicto del bien y el mal está presente en la literatura, en la mitología, etcétera, y la Biblia en realidad desde el principio, desde el Génesis en adelante, nos relata precisamente este conflicto entre el bien y el mal. De hecho, no me recuerdo el autor, que él habla acerca de esta simiente de Dios y la simiente de Caín, refiriéndose a estas dos simientes que van de forma paralela a través de la historia de la Biblia, acerca de este pueblo de Dios y cómo Dios lo va protegiendo a través de la historia, pero también esta otra simiente que trata precisamente de destruir, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, rechaza todo lo que es de Dios, blasfema en contra de Dios, etc. Si hay un autor que me gusta, ¿no es cierto?, es Tolkien. Él relata, de hecho, al ser un devoto católico, él relata muy bien el conflicto del bien y el mal en la mayor parte de sus obras, ¿ya? Él hace y él crea todo un mundo imaginario, y de hecho lo que él hace es precisamente, en sus propias palabras, regalarle una mitología a Inglaterra, que Inglaterra no tenía, ¿no es cierto?, un mito fundacional, no tenía una mitología, y él se la regala a través de todas las historias del Señor de los Anillos y todas tanto las historias previas como también las posteriores que suceden en el imaginario de Tolkien. Y él relata, ¿no es cierto?, y el gran conflicto de la lucha y el bien y el mal está presente desde el principio del mundo que él crea, y que atraviesa de manera transversal todo el mundo que él ha creado y él ha creado a través de su obra. Y obviamente, conflictos tomados por Tolkien desde sus convicciones católicas, y de hecho hay muchos paralelismos a través de toda su obra, a través de todos sus textos y la fe cristiana, como también los conflictos entre el bien y el mal que se relatan en la Escritura, ¿ya? Gran parte de la Escritura y el relato de la Biblia tiene que ver, ¿no es cierto?, con este conflicto entre el bien y el mal. De hecho, cuando creo que el Sebastián predicó, ¿no es cierto?, acerca de este dragón y esta mujer, y cuáles eran las intenciones de este dragón, era precisamente comerse al hijo de esta mujer en Apocalipsis, creo que es 14, y relataba Sebastián acerca de esta intención que siempre ha tenido el mal, y esta simiente, entre comillas, maligna, que ha tratado precisamente de destruir tanto la obra de Dios como el pueblo de Dios, etc. Y aquí en estas plagas estamos viendo ya el desenlace final de la historia, ¿ya? Hay un pasaje en la Comunidad del Anillo, y el personaje principal, que es Frodo, cuando está a punto de emprender el viaje de destruir el anillo para que este anillo de poder que representaba el mal y que reinaba, ¿no es cierto?, en el mundo creado por Tolkien. Y Gandalf, que era el mago, ¿no es cierto?, su amigo y que era amigo de su tío, le dice lo siguiente antes de emprender el viaje. Le dice: te ayudaré a soportar esta carga todo el tiempo que sea necesario, pero tenemos que hacer algo rápido, el enemigo no está quieto. Al igual que el mal está presente de manera activa en la obra de Tolkien, no podemos desconocer que el mal está presente en el mundo creado por Dios, y desde un inicio. Desde un inicio, ¿no es cierto?, se ha tratado de sabotear el plan perfecto de Dios, manifestándose desde el principio, y podemos ver a través de toda la Biblia cómo el mundo creado por Dios en perfecta armonía busca ser destruido, cómo la simiente de Dios busca ser destruida, y aquí yo, ¿no es cierto?, lo que yo les decía de Apocalipsis 12, esta imagen del niño y el dragón, y cómo el pueblo de Dios elegido en Cristo busca ser destruido y oprimido. ¿Ya? Ese es como el gran resumen, ¿no es cierto?, de la historia de la Biblia,
obviamente teniendo como centro la redención, pero que hay detrás de la redención es el Dios que se encuentra con su pueblo, ¿no es cierto? Y que lo salva a través del sacrificio de su Hijo. Ahora, debemos dejar en claro que sí, que pese a que esta lucha constante que está entre el bien y el mal, Dios tiene el control, y aquí Dios, a lo largo de toda la historia, Dios usa cada área del universo para castigar a los malvados y obstinados perseguidores de su pueblo. ¿Ya? Y lo que nos relata el capítulo 16 de Apocalipsis es precisamente eso, el justo juicio de Dios en contra de aquellos que han sido malvados, en contra de aquellos que han blasfemado en contra de él, pero sobre todo aquellos que han tratado de destruir precisamente a su pueblo. El pasaje que recién leíamos, como yo les decía en un principio, está extremadamente relacionado con el capítulo 15, capítulo que da un preámbulo del contenido del presente pasaje y que termina de la siguiente forma el capítulo 15. Y de hecho, termina el capítulo 15 de esa forma y continúa el 16 así, dice, versículo 5 del capítulo 15. Después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 plagas. Estaban vestidos de un lino fino y resplandeciente y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles sendas copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16, versículo 1. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que le decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, está súper relacionado, ¿no es cierto? Porque la imagen previa que nos muestra a lo que está sucediendo en el capítulo 16 está relatada precisamente en el capítulo 15. Y en el capítulo 15, básicamente los puntos para ir enlazándolo con el capítulo 16, primero están estos 7 ángeles que llevan 7 plagas, las cuales y como diría el capítulo 15, versículo 1, las plagas serían con las cuales la ira iba a quedar satisfecha. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo, la visión de un grupo de personas que habían logrado vencer a la bestia, y tercero, entonaban el cántico de Moisés. Esto nos da el preámbulo para lo que va a estar sucediendo a partir del capítulo 15, versículo 5, hasta el 16, 21, que es lo que leímos ahora en la mañana. Pues precisamente estas 3 imágenes sirven como el preámbulo para lo que está sucediendo. Y si hubiésemos que tomar un eje central en el desarrollo de esta sección, sería básicamente capítulo 15, versículo 1, aunque suene muy enredado, eran 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Ya como eje central, tanto en el 15 como en el 16, nos muestra que la ira de Dios, ¿no es cierto?, este castigo de Dios iba a quedar satisfecho después de que se derramaran estas 7 plagas. William Hendrickson dice lo siguiente, que es el autor que hemos estado siguiendo, ¿no es cierto?, para hacer el estudio. Las plagas finales de Dios son completamente justas. De hecho, en el capítulo 16 que leíamos, uno de los ángeles, después de la tercera plaga, él dice que los juicios de Dios son precisamente justos. En verdad, su justicia es tan transparente que la iglesia triunfante alabará a Dios por causa de los castigos justos que ha ejecutado sobre los malvados. No está de más recordar que los ángeles de este capítulo 16, y que relata su vestidura en el capítulo 15, están vestidos de lino puro, resplandeciente y con cintos alrededor del pecho, tal como lo habíamos leído hace poco. Y esto es una representación gráfica de la santidad de Dios, y esta es otra imagen tomada del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿cómo tenían que estar? Además de su vida santificada en cuanto a lo que ellos comían, en cuanto al sacrificio que hacían previo a hacer sacrificios por el pueblo, sus vestiduras también tenían que ser de lino, tenían que tener ciertas restricciones, tenían que tener ciertas descripciones que Dios le había dado de la forma en que debía hacerse. Entonces, por lo tanto, esta forma en que están vestidos representan precisamente la santidad de Dios. Y no tan solo en este capítulo hace alusión al lino fino, como parte de la santidad de Dios, como parte de las vestiduras, sino en el capítulo anterior, en el 15, la multitud que adora está vestida de lino fino, y en el capítulo 16, de manera posterior, ¿no es cierto?, en el capítulo 19, va a aparecer la misma imagen, una imagen, ¿no es cierto?, de gente que está vestida de lino fino y que representa precisamente la santidad de Dios.
En el capítulo 19, de hecho, es súper potente porque dice que se les concedió vestirse, como, ¿no es cierto?, esta canción tan antigua, se les concedió vestirse de lino fino, debido precisamente al sacrificio de Cristo. ¿Ya? Entonces, esta santidad que es representada por esta forma en que se visten los ángeles, por esta forma en que la gente aparece en el Apocalipsis, no tiene que ver con que ellos hayan comprado precisamente un traje, no tiene que ver con que ellos hayan hecho algo por comprar ese traje o por adquirir ese traje, sino que es debido precisamente al sacrificio de Cristo, que Dios los viste con su santidad, que Dios le proporciona su santidad, ¿no es cierto? Y lo hace precisamente santo. Sin embargo, aquí en este capítulo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos ángeles que salen con estas copas llenas, ¿no es cierto?, llenas de la ira de Dios, a emitir el juicio que Dios ha preparado para las naciones. Es estos ángeles que vienen en representación de la santidad de Dios, que también se les entrega una copa de oro y cuyo contenido iba a ser derramado en representación de la ira de Dios. La ira de Dios es parte de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. ¿Ya? No la podemos separar. No es que Dios actúe de manera injusta, airándose porque sí, sino que su ira es parte precisamente del justo juicio de Dios, pero también de la santidad de Él. Por lo cual, tanto en el capítulo 15 como en el 16, lo que va a hacer el texto es precisamente reforzar esto, que hay un juicio emitido por Dios, pero que es un juicio justo, un juicio, ¿no es cierto?, justo en contra de aquellos que han sido malvados o que han atentado en contra de su pueblo. Entonces vamos a repasar las 7 copas, separándolas en la copa de la copa número 1 al 3, de la copa número 4 al 6, y la última copa la dejamos para el final. El 16 de 2 al 7 decía: el primer ángel fue derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eras, o sea, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber, y aquí es súper importante el versículo 6, tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar: ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Hemos conversado durante los sermones anteriores que muchas imágenes que aparecen en Apocalipsis tienen que ver y están directamente relacionadas con las imágenes del Antiguo Testamento. Y precisamente cuando leemos este capítulo nos lleva de manera natural a las imágenes de las plagas de Egipto, en Éxodo. Y estas plagas que aparecen en Éxodo son indicativas de todas las manifestaciones de la ira de Dios sobre los malvados. A lo largo de la historia, de toda la historia, Dios ejecuta su juicio contra los malvados, y que algo o alguno quede impune no quiere decir que al final de los tiempos Dios vaya a pasar por alto su maldad. Al ver este paralelismo progresivo en el libro, podemos darnos cuenta, si hacemos una comparación con las otras series de eventos, como los sellos y las trompetas, que si bien cada uno de estos eventos que se desarrollan no tienen un alcance pleno, pareciese que en este capítulo sí. De hecho, muchas plagas dicen que todos los animales del mar murieron, que todo esto, ¿no es cierto?, está sucediendo alrededor del mundo. Por lo cual, hay un cumplimiento pleno del castigo de Dios, que Dios ha estado ejecutando a través de la historia, pero que al final de los tiempos, ¿no es cierto?, va a ser ejecutado de manera plena. Y aquí nuevamente repito esta frase que dije en un principio: a lo largo de toda la historia, Dios usa cada área del universo para castigar a los malvados y obstinados perseguidores de su pueblo. A veces el Señor usa úlceras malignas, incurables, o cualquier otra enfermedad incurable para ejecutar el juicio, como es el caso de la primera plaga. Pero aquí hay que distinguir un hecho, ¿ya? Que para los creyentes el sufrimiento presente, debido a la persecución, a la hostilidad, o simplemente una enfermedad porque vivimos en un mundo caído, no podemos compararlo como una copa de la ira de Dios, no podemos compararlo como un castigo de Dios, sino que precisamente es causa de vivir en este mundo caído. Pero ninguno de los sufrimientos que hoy tengamos se van a comparar, como dice el apóstol Pablo, con la gloria venidera. Ninguno de los sufrimientos que hoy día podamos tener no se van a comparar, ¿no es cierto?, con el momento en que precisamente nos encontremos con Cristo. Y en el caso específico de Apocalipsis, de la segunda copa, la ira de Dios es ejecutada simplemente sobre aquellos que tienen la marca de la bestia.
Otras veces Dios usa el mar, los ríos o las fuentes, ¿no es cierto? Que en el caso de esta segunda y tercera copa se visten de sangre, se bañan de sangre y la vida que hay en estas afluentes de agua precisamente están muertas. Ahora, es interesante, independiente de lo que podamos llegar a interpretar de esto, ya que la Biblia nos da más luces acerca de esto, que luego de esta tercera copa se produce una pausa para escuchar la declaración que hace el ángel en relación a los juicios de Dios. Y esta sección del pasaje termina aportando a la idea que comienza en el capítulo 5, versículo 1, que las plagas con las cuales, ¿no es cierto?, que están siendo derramadas, iban a dejar satisfecha la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque los juicios que Dios ejecuta precisamente son justos. Pero es bueno indicar que no es tan solo ira porque sí, sino que la ira ejecutada por Dios es parte de los juicios, los cuales el versículo 7 nos indica que son justos y verdaderos. Y tal como decía en un principio, ira que está estrechamente relacionada con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, por lo cual la declaración que hace este tercer ángel quiere indicar que este juicio es una retribución justa, es el pago justo que está recibiendo aquellos que han atentado en contra de Dios y en contra de su pueblo. Justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Hoy también que otros decían desde el altar, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Y esta frase acerca de lo que dice, que oí también que otro decía desde el altar, nos lleva automáticamente a Apocalipsis 6, 9, 10, que dice lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta imagen? Que cuando el Cordero abre el quinto sello, dice que debajo del altar vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces, la sangre de los mártires clamaba precisamente por juicio, clamaba por justicia, y esta justicia es ejecutada, a pesar que pareciese que se demoraba en el tiempo y pareciese que Dios se hubiese, entre comillas, olvidado. Dios no se ha olvidado. Y lo que estamos revisando hoy día en el capítulo 16 es precisamente el juicio pleno o de manera plena en contra de aquellos que han atentado en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios mismos. Por lo cual, desde el altar, ya que en el capítulo 6 se escuchaba, ¿no es cierto?, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Desde el mismo altar se escucha, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. O sea, la sangre de aquellos que habían derramado su sangre por causa de Dios, quedaba precisamente, o quedaba, se me fue la palabra, quedaba vengada, ¿no es cierto?, por el juicio justo de Dios. Las copas de la cuarta a la sexta, versículos 8 al 15, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego el género humano. Hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. De sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Y de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como un ladrón, bienaventurados los que mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea, José se dio costado y lo puse en otro lado. Y se vea su vergüenza. Siguiendo la misma idea comentada anteriormente, a lo largo de toda la historia Dios usa cada área del universo para castigar a los malvados y obstinados perseguidores de su pueblo. En el caso de estas plagas en específico, Dios hace que el sol queme a los malvados, como en el caso de la cuarta copa. Sin embargo, en vez de producir arrepentimiento en aquellos que reciben esta plaga, producen odio en contra de ellos.
pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. Y este es un claro ejemplo de la reacción natural de aquellos que atentan contra Dios, no importando las circunstancias, porque sus corazones están entenebrecidos, sus corazones están endurecidos, pues más es su odio contra Dios, pues es más, ¿no es cierto?, todo lo que huela a Dios que cualquier castigo que puedan recibir. Entonces, por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, que a pesar de lo que está pasando, en lo que nos relata Juan en Apocalipsis 16, aquellos que reciben estas plagas, ¿no es cierto?, no se arrepienten, sino que siguen blasfemando contra Dios. Dios derrama también su ira sobre el trono de la bestia, en la quinta copa. Este trono de la bestia es el centro del gobierno anticristiano. Aquí hay un cumplimiento pleno. Aquí, a pesar que la Biblia y la historia en general nos da luces que en cada uno de los imperios que se han levantado en contra de Dios encuentran su castigo de la mano de Dios, aquí encontramos un cumplimiento pleno precisamente al final de los tiempos. El libro de Habacuc dice lo siguiente: en tu ira pisoteas la tierra, en tu furor aplastas a las naciones, acudes al llamado de tu pueblo y sales en ayuda de tu ungido. Abates la casa del malvado y lo dejas desnudo de pies a cabeza. Horadas con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que arremeten contra mí para que huya y gozan devorando al pobre que se esconde. Al igual que en la cuarta copa, el resultado sobre aquellos que reciben este derramamiento de esta quinta copa es precisamente ni una pizca de arrepentimiento. Ya, pareciese que desde la cuarta copa hasta la sexta, ¿no es cierto?, el énfasis, si de la copa 1 a la 3 el énfasis era que el juicio de Dios era justo, pareciese que de la copa cuarta a la sexta el énfasis está puesta, que a pesar que aquellos que reciben este juicio justo, a pesar que aquellos que reciben este castigo, no tienen arrepentimiento, no buscan arrepentirse, sino por el contrario buscan seguir blasfemando en contra de Dios. La sexta copa produce lo que Apocalipsis llama el Armagedón, ¿ya? Al igual que cada una de las copas anteriores que encuentra su símil en el Antiguo Testamento, Armagedón encuentra su símil en el libro de Jueces 4 y 5, ¿ya? Y de hecho el nombre Armagedón proviene de Har Megido, que vendría siendo como el monte Megido, pero que se traduce, ¿no es cierto?, como Armagedón, que es la batalla que se libra en el tiempo de Débora, en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan que en algún momento hicimos una serie basada en los jueces? Y en esta batalla en contra de los cananeos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, y es precisamente que se desarrolla en un lugar llamado Megido. Jueces 5, 19, 20 dice: fueron muchos los reyes que vinieron a pelear a Tanac junto a las aguas de Megido. Vinieron y pelearon los reyes de Canaán, pero no lograron llevarse ningún tesoro. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Por lo cual aquí Armagedón es el símbolo de todas las batallas en las cuales, cuando la necesidad es más grande y los creyentes son oprimidos, el Señor manifiesta de repente su poder a favor de su pueblo angustiado y vence al enemigo. De hecho, los capítulos posteriores al 16 precisamente nos van a mostrar cómo cómo este juicio de Dios precisamente es ejecutado y ya se lleva a cabo a través del capítulo 17 y 18 para después llegar, ¿no es cierto?, al gran juicio del trono blanco. Por lo cual aquí el Armagedón, ¿no es cierto?, precisamente este símbolo de todas las batallas, las cuales, a pesar de que el pueblo está oprimido y está casi, ¿no es cierto?, vencido, el Señor manifiesta su misericordia, el Señor manifiesta su poder en favor de su pueblo. Si bien a medida que avanza la historia desde el tiempo de la escritura de Apocalipsis, y hemos visto manifestaciones de enemigos de Dios levantándose en contra de su iglesia y Dios librándoles, la verdadera y la gran batalla final va a coincidir con el tiempo que veíamos en Apocalipsis 11 al 7, capítulo 11 del 7 en adelante, cuando Satanás es desatado por un poco de tiempo, cuando el mundo bajo la dirección de Satanás, bajo un gobierno anticristiano y bajo una religión anticristiana, se congrega contra la iglesia para la batalla final. Cuando Juan ve que se derrama esta sexta copa y cae sobre el río Éufrates y este se seca, lo que quiere decir es que está preparado el camino para que todas las potencias anticristianas puedan atacar de manera libre a la iglesia. Y esta especie de trinidad demoníaca que nos relata, ¿no es cierto?, Juan acerca de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta, es la que arremete fuertemente con el fin de reunir a todas las naciones en contra del pueblo de Dios. Si a través de la historia esto se ha ido dando, ¿no es cierto?, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, hay ciertos cumplimientos que se han ido dando de manera progresiva, pero hay un cumplimiento pleno que es precisamente lo que nos relata Apocalipsis 16.
porque esto sucede previo a la segunda venida de Cristo. En el momento que se está gestando este ataque final, un momento de persecución, de angustia, hay un quiebre en el versículo 15, ¿no es cierto? Cuando dicen, miren, yo vengo como un ladrón. En el momento que se está gestando este ataque final, un momento de persecución, angustia, opresión, Cristo aparece de pronto, repentinamente e inesperadamente como ladrón. Tal como él mismo, ¿no es cierto?, lo diría en los evangelios, o como lo diría, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Esta imagen de este ladrón que aparece sin que nadie lo espere, pero aparece. Entonces, lo que nos está relatando Juan es que en el momento previo, en donde nos veamos angustiados, Dios va a traer precisamente la respuesta, va a traer, ¿no es cierto?, la salvación para su pueblo. Por último, la séptima copa. Dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Esta frase la hemos visto en otros capítulos anteriores, todo está hecho, todo concluyó, ya está todo finiquitado. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira. Todas las islas, los montes desaparecieron. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. ¿Ya? Esta destrucción, porque pareciese que se dan cuenta que desde los capítulos, desde el versículo 1 al 16, pareciese que todo se estuviese armando precisamente para destruir a la iglesia, para destruir a los hijos de Dios. Pero sin embargo, en el 17, cuando Dios ejecuta ya el juicio pleno, cuando Dios dice, ¿no es cierto?, y desde el templo se oye esta voz fuerte que dice, todo está hecho, ya está todo completo, entonces hubo relámpagos y aparece, ¿no es cierto?, Dios se acuerda de la gran Babilonia, ¿no es cierto?, que representa todo el gobierno anticristiano y derrama precisamente la ira, el vino de su ira ardiente sobre ella. El gran conflicto entre el bien y el mal tiene un final en el cual Dios tiene el control. ¿Ya? Un poco lo que busca Apocalipsis no es darnos, entre comillas, miedo con todos estos relatos, sino que decirnos, en realidad, a pesar de las circunstancias desfavorables que puedan estar pasando, Dios tiene el control, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Ya? Y cuando menos lo esperamos, Dios trae la respuesta. ¿Por qué no le ha pasado eso? Que en el momento que menos esperamos una respuesta de Dios favorable, Dios lo trae. Y Dios nos da, como decía Cristian, nos da pequeños destellos y nos muestra pequeños destellos de su gracia y de su redención final. Cuando nos entrega bendiciones en la tierra, cuando nos entrega, ¿no es cierto?, respuestas a nuestras oraciones. Son pequeñas formas en que Dios precisamente nos muestra su favor, y favor que es inmerecido. Como bien estamos comenzando, ¿no es cierto?, Adviento, un favor totalmente inmerecido. Y de hecho leíamos en uno de los pasajes de la liturgia, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, ustedes tienen que tener en mente esto, la gran, ¿no es cierto?, la ira de Dios que se está derramando sobre todos los malvados. Cuando la Biblia habla de eso, habla precisamente de esto. Y dice 1 Tesalonicenses, y esperar en los cielos a su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y es quien nos libra de la ira venidera. Hasta que nosotros no pasemos este castigo, este justo juicio de Dios, tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con la esperanza que nos entrega precisamente Dios el día de hoy. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la esperanza que nos entrega a través de la figura de Cristo. Y nosotros no recibamos cada uno de estos castigos. Tanto los castigos que se han ido dando de manera progresiva a través de todo lo que hemos revisado en el Apocalipsis, como también de manera plena al final de los tiempos, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con su sacrificio, tiene que ver con cómo Él aparece en la tierra, como Él, ¿no es cierto?, como nosotros se nos imputa su santidad, como Él recibe el castigo que nosotros merecíamos. Porque como diría el apóstol Pablo, porque Él es el que nos libra precisamente de la ira de Dios. Porque la ira de Dios en algún momento de la historia tiene que quedar satisfecha, porque tiene que ver con su santidad, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con su justicia. Y cuando quede satisfecha, nosotros no vamos a recibir esa ira, nosotros no vamos a recibir ese castigo simplemente por el sacrificio de Cristo. Entonces se produce este quiebre en el capítulo 15, o sea, en el versículo 15, donde, porque es como muy extraño, porque el relato viene dándonos, ¿no es cierto?, este relato de las plagas y de repente el 15 dice, yo vengo como ladrón en la noche, o yo vengo como ladrón. Volviendo, ¿no es cierto?, a Tolkien, que yo les decía,
al principio, en el relato del Señor de los Anillos, específicamente en el segundo libro, en las dos torres, dice lo siguiente, al describir una escena parecida a lo que estamos revisando. Todos los ejércitos de las criaturas malvadas del imaginario de Tolkien se han alineado al Señor Oscuro, se han juntado en contra, ¿no es cierto?, del pueblo de los hombres, ya no hay salida, ya no hay escapatoria, que se metieron a lo que se conoce como el abismo de Helm, que era un castillo y estaba rodeado, no había nada, y empezaron a atacarlo y ya no podían salir. Entonces ya era como, hasta aquí llegó, ¿no es cierto?, no alcanzamos, ¿no es cierto?, a sobrevivir. Y Tolkien relata de manera tan potente, y por eso yo les digo, hay mucho del imaginario, hay mucho de la obra de Tolkien que tiene que ver precisamente con la escritura. Y dice lo siguiente, las huestes de Isengard aullaron, yendo de un lado a otro, pero sin embargo, cuando ya parecía todo perdido, dice que miraron hacia el horizonte, y dice, allá estaba el caballero blanco, y el terror de esta aparición enloqueció al enemigo. Los salvajes montañeses caían de bruces, los orcos se tambaleaban y gritaban y arrojaban al suelo las espadas y las lanzas, huían como humo negro arrastrado por un vendaval. Pasaron gimiendo bajo la acechante sombra de los árboles. De esa sombra ninguno volvió a salir. Entonces esta imagen, ¿no es cierto?, que nos presenta Tolkien, ahí también nos está presentando Juan esta imagen donde parece todo perdido, pero sin embargo, ¿no es cierto?, es en Jesucristo que encontramos precisamente la salvación. El gran conflicto entre el bien y el mal tiene un final en el cual Dios tiene el control. Finalmente este capítulo terminará con una descripción muy gráfica del terror del juicio final, que es representada precisamente con esta séptima trompeta. De hecho, termina con esta expresión que hemos podido revisar en varios otros pasajes. Todo está hecho. Ya el tiempo llegó, el tiempo se cumplió, como diría, ¿no es cierto?, en otros pasajes. La final copa es derramada y la ira de Dios ha quedado completamente satisfecha. El mayor símbolo del gobierno anticristiano es castigado, la Gran Babilonia, y como representación del juicio de Dios cae una enorme granizada, y lo que llama bastante la atención, al igual que las otras reacciones de la gente que está afectada por las plagas, que no produce ningún tipo de arrepentimiento, sino que más bien blasfeman en contra de Dios. Para ir concluyendo, el gran conflicto entre el bien y el mal tiene un final en el cual Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor precisamente de la historia. Nos ha entregado en su primera venida a su Hijo para redimirnos, para aceptarnos como hijos suyos, y nos va a entregar a su Hijo en su segunda venida para librarnos de manera definitiva de todo mal que ha atentado en contra de su perfecta creación. Porque Dios es justo, santo, y sus juicios son justos, y Dios tiene y mantiene todavía el control. Como lo dijimos cuando recién partimos de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro de esperanza que nos muestra que Dios sigue teniendo el control de la historia. Y como decía Cristian, es la historia con el mayor spoiler, con el mayor, ¿no es cierto?, spoiler, ¿no es cierto?, mostrado, porque nos muestra precisamente que Dios tiene el control y que Dios precisamente tiene cuidado de su iglesia. Si nos hemos sentido a lo mejor abandonado por Dios, si nos hemos sentido a lo mejor como que si Dios no se preocupara por nosotros, no es así. Dios tiene el control de nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, como por ejemplo nuestra nación. Dios tiene el control de nuestra nación. Dios tiene el control precisamente de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestras familias. Él no lo ha perdido. Nuestra esperanza tiene que estar depositada siempre en Él. Te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor. Gracias porque nos permite, Señor, leer tu palabra y nos permites darnos cuenta, Señor, de que tú tienes, Señor, control de la historia por completo, Señor, y estamos agradecidos porque en ti podemos ver que eres nuestro Dios, Señor, que nosotros somos tu pueblo, Señor, y que si no hemos merecido este castigo que a lo mejor hemos visto en esta figura de estas 7 copas, es simplemente por tu gracia y por tu misericordia. Si no hemos visto, si no hemos probado de tu ira, si no hemos probado de tu juicio, y si no lo vamos a probar en un futuro, no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver contigo, con tu misericordia, con tu amor derramada a través de la figura de tu Hijo. Y estamos totalmente agradecidos. En Él esperamos tu segunda venida, y como diría Juan al final de Apocalipsis, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque pareciese que los tiempos, Señor, cada día están más malos. Pareciese, Señor, que hay un montón de cosas que son desfavorables para la iglesia, pero, Señor, tenemos plena confianza en ti. Plena confianza de que tú tienes cuidado de nosotros, de tu pueblo. Confiamos en ti y te esperamos, Señor, en el momento en que tú aparezcas en el cielo y nosotros podamos encontrarnos cara a cara contigo. Agradecidos estamos
Y agradecido, Señor, nos quedamos en este tiempo, Señor, y durante este día, Señor, recordando, Señor, de que tú tienes el control y de que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por todo esto a través de Jesús. Amén.